Es importante entender en qué contexto se plantea la desdolarización de la economía. Nosotros hemos pasado ya en la economía por un proceso de desdolarización en la deuda del sector público global. Y ahí la racionalidad era, si la mayor parte de nuestros ingresos está en moneda nacional, es bueno que también lo que deba el sector público global también esté en moneda nacional, y se avanzó mucho en ese sentido. El planteo en este caso se refiere a aumentar la eficiencia de la política monetaria. Uruguay hace más de 3 años y medio que tiene una inflación que está por encima del rango de inflación que está indicado por la autoridad monetaria, por el Banco Central. Es necesario revisar qué es lo que no está funcionando. Y en esa revisión es importante entender que muchas veces lo que está sucediendo es que el Banco Central da una señal. En su momento fue a través de mover la tasa de interés. Hace un tiempo, desde junio del año pasado, que la herramienta son los agregados monetarios, pero en definitiva con esa señal lo que quiere hacer es afectar, influir en la decisión de nosotros consumidores entre gastar o ahorrar. Bueno, si los ahorros están básicamente en instrumentos en dólares, es difícil que esas señales se transmitan al consumidor a la hora de tener que elegir. Con respecto al tema del IRPF y el IAS, también allí hay algunos planteos. Antes de entrar en esto le pregunto, ¿es muy complejo trabajar sobre propuestas en materia económica cuando la economía en general, la macroeconomía parece estar caminando bien, el país está creciendo casi un 3%, mucho más que en la región? Le doy las 3 preguntas juntas. Me parece que de eso se trata, el desafío es un muy buen punto. Creo que el desafío está en implementar políticas pensando en el mediano y en el largo plazo. Si las cosas están bien, es el momento para posicionarnos bien para cuando las cosas estén peor. La economía está caminando, está marchando bien, pero ya estamos enfrentando un proceso de desaceleración de la economía. Entendemos que hemos tenido 10 años de un contexto externo muy favorable, con precios de los commodities que han aumentado muchísimo, con tasas de interés a nivel internacional históricamente bajas, o sea, el costo de fondeo para los gobiernos, para las empresas ha sido bajo, y un contexto de crecimiento regional que hasta hace 2 años era muy bueno. Lo ideal es que en ese contexto es cuando se tomen medidas pensando que eso no va a durar para siempre. Y en concreto el tema fiscal. Usted mencionaba el tema del IAS y el IRPF, pero creo que antes de eso el abordaje al tema tiene que ser, hemos desaprovechado la oportunidad de pararnos mucho más firme para cuando este contexto no sea tan bueno como el que hemos vivido. Se ha hablado muchísimo de implementar políticas contracíclicas, es decir, la economía, pasamos periodos de tiempo de vacas gordas, tiempo de vacas flacas, pero lo importante es que el gasto, y en particular el gasto social, se mantenga constante. No podemos ir para adelante y para atrás con el tema del gasto, hay que mantenerlo. La manera de mantenerlo es cuando estamos teniendo ingresos que sabemos que son transitorios, igual que en una familia, si por algún motivo tenemos ingresos transitorios, bueno, ahorremos esos ingresos y no los pongamos a gastar, porque va a haber un momento que vamos a tener que usar esos ingresos porque no vamos a tener tanto. No se ha avanzado en esa materia. ¿Y es gasto o es inversión eso? Eso es ser precautorio, es ahorrar para cuando no tengamos ingresos suficientes que nos permitan mantener el gasto. Lo crucial es que hay políticas desde el Estado, políticas de gasto que no pueden estar de la mano del ciclo económico. El ciclo económico es un ciclo. Tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Nos tenemos que posicionar, parar bien para cuando la economía se desacelera, como estamos entrando en un periodo sí de crecimiento, pero de menor crecimiento, que el fisco, el Estado esté parado de otra manera para aguantar esa desaceleración. Eso es lo que se denomina en el programa del Partido Nacional el gasto superfluo. En realidad, el gasto superfluo nos referimos a uno de los pilares de la política económica, que es la mejor gestión. De alguna manera, Pablo da Silveira en el bloque anterior también se refirió a este tema en lo que se refiere a las políticas educativas. Pero entendemos que en todos los ámbitos del presupuesto nacional y de las empresas públicas y de las empresas satélites de las empresas públicas es necesario gastar de manera más eficiente. Es necesario ponernos metas
y cumplir esas metas, mostrar resultados. No es, aquí lo que hay que tener presente, y nos queda pendiente la pregunta referida a los impuestos, que cada peso que aporta un uruguayo, que a esa persona le cuesta mucho ganarse ese peso, bueno, es políticamente responsable gastarlo de forma eficiente. No podemos estar gastando por las dudas o mal gastando, no siendo eficiente, no teniendo sistemas de compras adecuados, no tenemos sistemas de inventarios adecuados, como es, por ejemplo, el caso de la compra de medicamentos. Hay algunas áreas fácilmente identificables, de montos grandes, en donde realmente se pueden generar muchos ahorros. Y a eso nos referíamos con el concepto de gasto superfluo. Está claro. Mientras usted aclara la garganta con un poquito de agua, dele tranquila, no hay ningún problema. Nos quedaba pendiente el tema del IRPF. El tema del IRPF es parte de la evaluación que hacemos de la política fiscal, una política fiscal que al final, decíamos, tuvimos 10 años buenos, de bonanza, y muchas veces en el bolsillo de los uruguayos eso no se ve reflejado. No se ve reflejado en el bolsillo y no se ve reflejado en las políticas, en la producción, en la oferta de bienes públicos que hace el gobierno. Porque está bien pagar los impuestos, pero el contribuyente a cambio tiene que recibir bienes públicos. Y de vuelta, Pablo da Silveira hacía referencia al tema de educación. Vamos a ver, Álvaro García, lo que nos va a decir en tema de seguridad, pero entendemos que los bienes públicos, bienes y servicios, en este caso públicos, que ha brindado el Estado, no han sido de calidad. Con respecto al bolsillo del uruguayo, que le es muy difícil a una buena parte de la ciudadanía llegar a fin de mes, ahí nosotros tenemos un plan particular, que es el plan Estamos Contigo, en donde acogemos a las personas que están dentro de la formalidad, pero que corresponden a la primera franja dentro del sistema IRPF. El mínimo imponible hoy está en el entorno de los 20.000 pesos, un poquito menos. La primera franja más o menos va hasta los 28.000 pesos, un poquito más. Bueno, esa primera franja, a quienes están en esa franja, los dividimos en los ingresos que van hasta 24.000 pesos, y la propuesta en ese caso es la exoneración total del IRPF, o sea, desaparece el IRPF para esa primera franja, y quienes están entre los 24.000 pesos y los 28.000 pesos, la tasa actual, que es de 10%, baja al 5%, y ahí el aporte que tienen que hacer, la contribución, está en el entorno de los 200 pesos. A eso además le agregamos algunas deducciones, o sea que de la base imponible se van restando gastos por educación, gastos por salud a los hijos menores de 15 años, con lo cual al final prácticamente se elimina también el IRPF para esa siguiente franja. Esto se refiere al plan Estamos Contigo. Para el resto de las personas que tributan el IRPF, la propuesta del Partido Nacional, y eso es bueno aclararlo, que desde el inicio estaba en nuestra agenda de gobierno, porque hemos visto en particular desde el partido de gobierno que se han incorporado deducciones al IRPF, pero esto no estaba en el plan original, en la agenda de gobierno del Frente Amplio, sino por el contrario decía que la idea era seguir aumentando la carga impositiva que se refiere a impuestos a la renta. La propuesta del Partido Nacional es ir aumentando gradualmente las deducciones, o sea, lo que podemos restar de la base imponible del IRPF. Eso para el resto del sistema. Creo que también es bueno decir algo que no lo tenemos en nuestra agenda, pero hemos dicho varias veces que lo vamos a analizar, que es la posibilidad de aumentar el mínimo no imponible. Y es bueno recordar que esa posibilidad hoy existe. O sea, hoy ya es muy tarde, mañana el Poder Ejecutivo puede aumentar en lo que se llama una unidad, una BPC, el mínimo imponible, que son alrededor de 3.000 pesos. Por ley votada en el 2012, esa posibilidad está. O sea, hemos vuelto a poner en los descuentos antes de las elecciones el tema sobre la mesa, pero la posibilidad de aumentar el mínimo no imponible está, y es algo que nosotros vamos a analizar en la medida que obtengamos recursos en una gestión más eficiente, como mencionábamos anteriormente.